El Salmo 116 dice así: Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mis oídos, por tanto le invocaré en todos mis días. Amoroso y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en este día nos permites elevar nuestra oración delante de ti, para rogarte, Señor, que nos bendigas a través de tu palabra. Señor, tu palabra transforma, tu palabra, Señor, alimenta nuestra alma, y tu palabra, Señor, es poderosa para hacer todas las cosas. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Les voy a invitar a leer el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4, que dice así: Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Bueno, con esta porción de la palabra de Dios vamos a considerar la doctrina del Espíritu Santo, parte 3. La palabra de Dios nos enseña que el bautismo con el Espíritu Santo es una promesa bíblica vigente y disponible para todo creyente. Como iglesia, alcancemos la experiencia de este bautismo y así cumplamos eficazmente la gran comisión. La doctrina del bautismo con el Espíritu Santo. Hay una postura, la postura cesacionismo, que considera que el hablar en lenguas, así como los otros dones milagrosos, terminaron con el fin de la era apostólica y no son genuinas hoy en día. Eso es lo que piensa esta postura. La postura pentecostal se inclinan por la interpretación de continuismo, es decir, las lenguas, así como todos los dones bíblicos, son vigentes hoy día. O vemos varias críticas y calificativos sectarios hacia las expresiones de hablar en lenguas, motivados por el extremo de algunas expresiones carismáticas exageradas bíblicamente y cuestionables. Bueno, esta postura pentecostal dice que se inclina porque hablan del bautismo con el Espíritu Santo como una continuidad. El otro que podemos ver, hay quien critica o califica esas expresiones de hablar en lenguas, motivados solamente por expresiones carismáticas exageradas y bíblicamente cuestionables. ¿Cuál es nuestra postura como iglesia ICIAR? Como iglesia ICIAR, este punto doctrinal, el bautismo con el Espíritu Santo, el hablar en lenguas, forma parte de nuestra experiencia espiritual. De ahí que esa es la postura de nuestra iglesia. Nosotros creemos que el bautismo con el Espíritu Santo está vigente en este tiempo y el hablar en lenguas forma parte de esa experiencia espiritual. El Antiguo Testamento da evidencia de esta promesa, ¿verdad? Vamos pues a la palabra de Dios. El apóstol testificó que la experiencia que tuvieron el día de Pentecostés era el cumplimiento de lo dicho por el profeta Joel. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando aquellos 120 estaban reunidos en el aposento alto, dice la palabra de Dios que ahí se derramó el poder del Espíritu Santo sobre esos 120 que estaban ahí reunidos. Y entonces el apóstol Pedro se puso de pie y dijo que eso que había sucedido era el cumplimiento de lo dicho por el profeta Joel en el capítulo número 2, verso 28, que está en el Antiguo Testamento en este libro. De ahí que lo que sucedió ahí en el día de Pentecostés es el cumplimiento de lo que ya estaba escrito desde el Antiguo Testamento. El bautismo con el Espíritu Santo enseñado por el Señor Jesús, la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo fue prometida
y predicada por nuestro Señor Jesucristo, y su cumplimiento ejemplifica de manera exhaustiva el Nuevo Testamento. Jesucristo, antes de la ascensión, reunió a sus discípulos y les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que se quedaran ahí hasta que fueran investidos con el poder del Espíritu Santo. De ahí que esa promesa se cumplió en el día de Pentecostés. Además, el Señor Jesucristo dijo que Él se iría, pero no nos iba a dejar huérfanos, que enviaría al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros para siempre. Y el Espíritu Santo está ahora en la vida de cada creyente. De ahí que el bautismo con el Espíritu Santo es una nueva experiencia que el Señor le da a ese creyente, una nueva experiencia. ¿Para qué? Para ser un testigo de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo con el Espíritu Santo enseñado por el Señor Jesucristo. El Señor así lo expresó a través de su palabra. Y en Hechos capítulo 1, verso 5 dice así: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo, y eso se cumplió para la gloria de su nombre. Además, el Señor dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el bautismo con el Espíritu Santo fue enseñado por nuestro Señor Jesucristo. El bautismo con el Espíritu Santo experimentado y enseñado por los apóstoles y la iglesia. Ya después de la ascensión del Señor Jesucristo, en el día de Pentecostés, se cumple, ¿verdad?, esta promesa dada por nuestro Señor Jesucristo y hablada desde el Antiguo Testamento, que vendría el poder del Espíritu Santo sobre sus siervos y sobre sus siervas. De ahí que en el día de Pentecostés se cumplieron sus palabras para la gloria de nuestro Dios. De ahí que el bautismo con el Espíritu Santo es una promesa bíblica recibida por gracia, como todo lo que recibimos de parte de Dios. El bautismo con el Espíritu Santo es una promesa recibida, es por gracia, por misericordia de Dios. Se trata de una nueva experiencia diferente a la salvación. Así que esta experiencia viene después de la salvación, no antes, ¿verdad? Primeramente hay que ser salvo y después viene esta nueva experiencia que es el bautismo con el Espíritu Santo. Por eso creemos en el bautismo con el Espíritu Santo concedido por nuestro Señor Jesucristo y derramado sobre todos sus discípulos. De ahí que el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia diferente a la salvación y también a la obra de la santificación del creyente. Es una investidura de poder que capacita al creyente para poder cumplir el propósito de Dios y su gran comisión. ¿Cuál es esa gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que esta es una experiencia diferente a la salvación. Podemos discernir el error. Dice que algunos piensan que el bautismo con el Espíritu Santo era solo para la época apostólica. Esto es un error. La experiencia del bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia vigente hasta nuestros días, para que todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Salvador también tenga esta experiencia del bautismo con el Espíritu Santo, para que pueda ser un creyente que pueda testificar del poder de Dios, pueda dar testimonio de la gracia de Dios. La experiencia de hablar en lenguas en Pentecostés se señala la continuidad de esta promesa desde Pentecostés hasta nuestros días,
Aquella persona que recibe el poder del Espíritu Santo, una de las señales de que ha recibido el poder del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Entonces esta promesa está vigente en este tiempo y es para cada uno de aquellos que hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De ahí la importancia de que en este día podamos nosotros acudir a nuestro Salvador y pedirle que Él envíe el poder del Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de nosotros, para que podamos ser testigos de Jesucristo donde quiera que vayamos, así como lo fue el apóstol Pedro, como lo fue el apóstol San Juan, como lo fue el apóstol Pablo, que donde quiera que fueron testificaron de esta grande salvación que el Señor ha otorgado por gracia a todos aquellos que se arrepientan. La salvación es por gracia, pero el bautismo con el Espíritu Santo es una promesa dada para el creyente, para todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esta nueva experiencia lo capacita para ser ese testigo de Jesucristo, para que hablemos no conforme a nuestra manera de pensar, sino con el poder de Dios. Que así como el apóstol Pedro predicó, anunció y donde quiera que fue, predicó la palabra de Dios con el poder y la unción del Espíritu Santo, así también nosotros lo podamos hacer hoy en día. Esta promesa está vigente para todos, para ti, para mí, para todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador. Es una promesa dada desde el Antiguo Testamento. Por eso el Señor Jesucristo dijo: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Aquellos hombres y mujeres se quedaron orando durante un tiempo y en el día de Pentecostés descendió el poder del Espíritu Santo sobre todos los que estaban ahí. Y esto fue notorio a toda Jerusalén. Entonces, hoy en este día, esta promesa está vigente para tu vida. A veces pensamos que eso ya es del tiempo pasado, que eso quedó atrás, que solamente fue para la iglesia primitiva, para la iglesia apostólica, pero esta promesa es para nuestro tiempo también. Así que busquemos este poder de Dios que transforma, que cambia y que nos enseña a cómo ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en este día te voy a invitar para que oremos y le podamos pedir al Señor que Él envíe ese poder sobre nosotros, ¿verdad? Para que con una vida llena del poder del Espíritu Santo podamos testificar de nuestro querido Salvador. Oremos. Amoroso y buen Padre Celestial, en este momento, Señor, nos acercamos delante de ti, Señor. Esta promesa, Señor, dada desde el Antiguo Testamento, una promesa, Señor, cumplida ya en el Nuevo Testamento, Señor, de enviar el poder del Espíritu Santo sobre todos los creyentes. Así de igual manera, nuestro Señor Jesucristo habló de esta promesa y le pidió a los discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos con ese poder, Señor. En este tiempo, Señor, en el cual nosotros vivimos, necesitamos, Señor, ese poder que viene de lo alto. Ese poder, Señor, que es para todos aquellos que te han recibido como su Salvador. Dijo el apóstol Pedro: porque para vosotros es la promesa, para los que están lejos, para nuestros hijos, para todos aquellos que han creído en ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, para que lo busquemos en la oración y que ese poder pueda descender sobre nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos, porque dice tu palabra: estas señales seguirán a los que creen. Entonces, Señor, nosotros hemos creído en ti,
Ayúdanos, Señor, a buscar ese poder de lo alto que nos capacita para el servicio al cual tú nos has llamado. Te damos gracias, Señor, en este día y te estamos pidiendo que bendigas cada familia, cada hogar, cada hermano. Bendícelos, Señor, tómalos en tus manos cariñosas. Te damos gracias, Señor, te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Te voy a invitar a leer el Salmo 23, que dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu mar y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios te bendiga, la paz de Dios.